para mí un privilegio el poder estar juntamente con ustedes, gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Un saludo para aquellas personas que están en las redes sociales, sintonizando, ¿verdad?, la transmisión. En esta preciosa tarde, hermanos, quiero entonar un canto para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Se titula Toma tu cruz. Así que si se lo saben, lo podemos cantar juntos. Lo que
la única esperanza. Jesucristo es el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Sin Jesús no tenemos Evangelio que predicar. El apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, estamos muertos en delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo que comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque aquí se acabó todo. Así que, hermanos, nosotros como cristianos evangélicos tenemos un mensaje que darle a la humanidad. Tenemos, hermanos, el mensaje de Cristo Jesús. En esta preciosa tarde quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, para honra y gloria del Señor. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. El tema de esta tarde es fundamentos de la gracia. Trataré de dar la forma de enseñanza para que se nos haga, ¿verdad?, más fácil poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. 2 Corintios capítulo 5, verso 21, se lee de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Amado y soberano Padre que estás en gloria, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo usando mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para que esta palabra pueda llegar, Señor, a las personas que están acá en este lugar, Señor, escuchando, los que están en las redes sociales, y así también aquellos, Señor, que más tarde estarán viendo la grabación. En el nombre de Jesús, Señor, deposito mis manos, mi corazón, mi vida y cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La única persona, hermanos, que ha vivido en esta tierra y que nunca ha cometido pecado es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 5 y el versículo 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán, hermanos, pecó, el pecado nos alcanzó a todos nosotros. La Biblia dice, hermanos, de que Dios le dijo a Adán que el día que comiera de esa fruta prohibida, ciertamente moriría. Pero la palabra de Dios nos enseña de que Adán, hermanos, no obedeció el mandato que Dios le dio y él desobedeció. Entonces las personas a veces piensan que el pecado fue haber mordido la fruta, haberse comido la fruta, pero el pecado realmente, hermanos, fue la desobediencia, el acto de él en su corazón de desobedecer la orden que Dios le había dado. Así que, hermanos, la palabra de Dios es bien clara y dice que por Adán, por un hombre entró el pecado y así llegó la muerte, y la muerte nos alcanzó a todos. Y la prueba que nosotros tenemos que ese pecado nos alcanzó es que nos morimos. ¿Sí? Nacen 100, se mueren 100. ¿Verdad? No hay ninguno que pueda, hermanos, evadir la muerte. Así que esa condena que Dios le puso al ser humano se sigue cumpliendo cada día. Y nos dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros que venimos a esta tierra nacemos, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios.
por bonito que se vea el niño recién nacido, es un pecador el que está ahí. ¿Sí? Y por eso, hermanos, es de que a los niños nosotros no necesitamos enseñarles a hacer lo malo. No, si lo malo ya lo traen, ¿verdad? A mentir aprenden solitos, ¿verdad? Ellos buscan la manera de cómo evadir la responsabilidad, de cómo evadir el castigo. Y uno, hermano, se queda admirado que tan chiquito el niño y ya aprendió a mentir. Ya buscó la manera de cómo evadir el pecado, cómo evadir las responsabilidades de su pecado. La Biblia por eso, hermanos, nos dice en Romanos capítulo 3 y el versículo 10 en delante que como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, se ha descarriado por su propio camino. Cuando el pecado, hermanos, nos alcanzó, ha dañado nuestras emociones, ha dañado nuestro intelecto, ha dañado nuestra capacidad de nosotros poder comprender la palabra de nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos y le hablamos del Evangelio a nuestros amigos, hermanos, como que a veces uno dice, ¿por qué será que no entienden? Y a veces quizás nosotros nos frustramos y decimos, fulano está duro, ¿verdad? Está duro porque le hablo y como que, ¿verdad? Como que no hay efecto. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermano, que esos son los resultados del pecado. Dice Romanos 3:10 en delante que no hay quien entienda. Dice que no hay quien busque a Dios. ¿Sabía usted, hermano, que ninguno de los que estamos acá buscamos a Dios? Dijo Jesucristo, no me buscaron ustedes a mí, yo lo busqué a ustedes. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque nosotros nunca le andábamos buscando. Ahora nosotros estamos en este lugar porque hemos sido atraídos por la palabra de Dios, porque Dios envió a alguien para que nos hablara de la buena nueva del Evangelio. Y una vez nosotros oímos de que en Cristo hay salvación, nosotros ahora hemos respondido a ese llamado del Señor. Pero ese llamado del Señor, hermanos, es una obra que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros y lo hace a través de su palabra. Dice, hermanos, Romanos en el capítulo 10 que por el oír viene la fe, por el oír de la palabra de Dios. Y dice, pues, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les enseñe? Por eso dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Nosotros, hermanos, Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Tenemos que asegurarnos que cuando vamos a salir a predicar, llevemos una buena noticia para los amigos. De lo contrario, si pensamos salir a pelear con ellos, mejor no vayamos, mejor quedémonos en la casa. Asegurémonos que llevamos el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio, hermanos, es un mensaje de salvación que nosotros llevamos para compartir con las personas que no conocen a Cristo. El pecado, hermanos, ha dañado la capacidad del ser humano de poder comprender. Por eso dice el pasaje, no hay quien entienda. El pecado, hermanos, también le ha dañado al ser humano su voluntad. El ser humano tiene voluntad para hacer todo lo malo, pero no tiene voluntad para querer hacer lo bueno. El ser humano, hermano, es bueno para amarse a sí mismo, pero no es muy bueno para amar a Dios como debemos de amar a Dios nosotros. Porque nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y que a todo mundo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, el Señor Jesucristo dijo de que era amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una ocasión llegó un joven rico y le dijo al Señor Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo, ¿conoce los mandamientos? Y él le dijo, sí, le dijo, yo los he guardado todos desde mi niñez. El Señor le dijo, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y la Biblia dice, hermanos, de que este joven rico se fue triste y no quiso hacer lo que el Señor le dijo. Allí nosotros podemos entender de que él pensaba que él había guardado todos los mandamientos desde su niñez porque no había matado, quizás no había robado, no había
fornicado, no había adulterado. Pero ahí vemos, hermanos, de que él no había podido cumplir ni tan siquiera el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo tremendo de esto es que dice Santiago en el capítulo 2 y el versículo 10, que cualquiera que guarda todos los mandamientos, pero falla en uno, es culpable de todos. Así que aquí, hermanos, no funciona eso de que como cuando uno va a la escuela y hacen el examen, ¿verdad? Y si se saca 5 ya pasó el grado. Y si se saca 6 pues está mejorcito. Si se saca 7 ya es buena nota, ¿verdad? Y si se saca el 8 mucho mejor. Y se saca 9 casi se sacó el 10, ¿verdad? Con Dios no vale eso, hermano. Con Dios no cuenta eso. Con Dios es que se saca el 10 o se saca 0. ¿Sí? Y la cosa es que no hay nadie de nosotros que se pueda sacar el 10. El 10, el único que nos sacó fue nuestro Señor Jesucristo, quien fue probado en todo, pero sin pecado, hermano. Él es el único. Por eso Él es nuestra paz, Él es nuestra justificación. Y dice la palabra del Señor que por su llaga hemos sido nosotros curados. Así que nosotros no podemos, hermano, por nuestra propia cuenta, justificarnos, hermanos, delante de nuestro Dios. Porque nosotros somos pecadores, nosotros hemos fallado. Por eso, hermanos, nosotros no necesitamos ni ir a todos los mandamientos. Pues solo que nos examinemos a la luz del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, nos damos cuenta que no siempre hemos amado a Dios sobre todas las cosas. La mayoría de nuestro tiempo nos amamos a nosotros mismos. Sí. Y cuando nosotros, hermanos, violamos el primer mandamiento de no amar a Dios sobre todas las cosas, el no cumplir ese primer mandamiento abre la puerta para que violen todos los 9 que siguen. Si nosotros amáramos a Dios sobre todas las cosas, entonces cumpliéramos el resto de los 9 que siguen. Pero no se puede. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra porque, hermanos, nosotros no podemos cumplir la ley. La ley de Moisés. La ley, hermanos, es débil porque nosotros somos débiles y no la podemos cumplir. Así que por eso, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre, tuvo que haber sido engendrado por obra del Espíritu Santo en la Virgen María para poder venir a esta tierra y vivir la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Entonces, hermano, Cristo, con venir a esta tierra, Él vivió la vida perfecta, hermanos, que usted y yo no podemos vivir. Y no solamente eso, sino que Cristo también murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar como un pecador, pagando la deuda de pecado que usted y yo debemos. Así que Jesús, hermanos, hizo la obra completa. La justicia, cuando nosotros venimos a Cristo, esa justicia de Cristo de haber vivido una vida perfecta y sin pecado es acreditada a nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, la muerte de Cristo también es acreditada a nosotros porque Él murió en nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra maldición. Por eso dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros curados. El ser humano, hermanos, no podía salvarse a sí mismo y por eso fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si usted y yo, hermanos, nos pudiéramos haber salvado haciendo buenas obras, haciendo obras de caridad, ¿verdad? Como dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana, Cristo no tenía necesidad de venir a morir por nuestro pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De que si la salvación es por obras, dice el apóstol Pablo, entonces en vano murió Cristo. Pero si Cristo vino a morir por algo, fue porque usted y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y necesitamos, hermanos, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que sea acreditada a nuestra cuenta. Así que vemos, hermanos, de que el pecado, dice la palabra de Dios en los versículos que leímos, que entró al mundo por un hombre. Y este hombre es Adán. Y quizás nosotros nos preguntamos, pero, bueno, ¿y cómo es eso de que el pecado entró al mundo por un hombre? Si la que comió de la fruta primero fue Eva. ¿Ah? El pecado tuvo que haber entrado por Eva entonces. ¿Será que
que Dios se equivoca al decir que entró por Adán? No, porque dice la Biblia de que Eva, hermano, fue engañada cuando comió de la fruta prohibida. Porque Dios le dio a Adán la orden de no comer de esa fruta prohibida. No se la dio a Eva. Adán tenía que habérsela dado a Eva. Pero dice la palabra de Dios que cuando Adán comió, Adán sí comió estando consciente de lo que estaba haciendo. Adán sabía muy bien que estaba desobedeciendo el mandato que Dios le había dado. Entonces por eso es de que el pecado entró por Adán. Así como dice el versículo que acabamos de leer, no entró por Eva, a pesar que ella fue la primera que comió. Y el versículo 12 de Romanos 5 que acabamos de leer, dice que el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Entonces, hermanos, el pecado lo transmite el hombre cuando engendra un hijo en la mujer. El pecado no lo transmite la mujer, el pecado lo transmite el hombre. El pecado va en el embrión, ahí va el ADN, ahí va en la semilla, hermanos, ahí va. Es como cuando, hermanos, nosotros agarramos una semilla de mango, ¿verdad? Y la enterramos en esa semilla, allí va toda la información del árbol que van a hacer, si es de mango indio, si es de mango chilamate, de lo que le quiera llamar, si es de jocote, de lo que quiera en la semilla, allí va todita la información codificada adentro. Lo mismo ocurre cuando el hombre engendra. En el engendro, allí va todito, hermanos, la información y allí va el pecado también metido. Así que la mujer no tiene nada que ver con el pecado. Es el hombre el que tiene que ver. Porque dice el pasaje de que a través de un hombre entró y así pasó a todos. Por eso, hermano, es de que nosotros no creemos, ¿verdad?, en ese dogma de la Inmaculada Concepción de María, porque el catolicismo ha inventado esta doctrina con el fin de querer probar que el Señor Jesucristo es sin pecado, porque la Virgen María fue concebida desde su engendro sin pecado, cosa que la Biblia no lo enseña. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia lo que dice, ¿verdad?, es de que el pecado es transmitido por el hombre y no por la mujer. En el catecismo de la Iglesia Católica dice de que el Señor Jesucristo fue engendrado por la Virgen María, lo cual no es cierto. El Señor Jesucristo no fue engendrado por ella, porque las mujeres no engendran. El que engendra es el hombre. La mujer, dice la palabra de Dios, que concibió. La mujer puede quedar embarazada nomás, pero ella no puede engendrar, porque no es ese el diseño que Dios le ha dado. La mujer es la incubadora, ¿verdad?, para que el niño pueda crecer, alimentarse y estar ahí dentro de ella, pero ella no es la que le da el pecado. Y por eso, ¿verdad?, nosotros no creemos en estas cosas, porque la palabra de Dios es clara y no tenemos nosotros, hermanos, la necesidad de estar inventando cosas que la palabra de Dios no nos enseña. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es ir, hermanos, a la palabra de Dios y ver qué es lo que la Biblia enseña para que no estemos inventando cosas. Pero a veces nosotros diríamos, ¿y cómo será que a veces la gente, ¿verdad?, tan fácil se deja engañar? ¿Verdad que tan fácil, como dicen, se deja dar atón con el dedo, decimos nosotros por allá? ¿Verdad? Porque se supone que lo debe de beber con una cuchara, el atón ¿verdad?, para bebérselo con el dedo. Pero nosotros, hermanos, necesitamos comprender algunas cosas, porque la gente cree cosas, hermanos, a ciegas, aunque no lo encuentren en la palabra de Dios. Y es que, hermanos, el artículo 95 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de la siguiente manera. Les estoy compartiendo esto, hermanos, para que ustedes se den cuenta qué es lo que la gente cree y por qué es que cuando a veces nosotros llegamos y les hablamos del Evangelio, como que algunas personas se quedan como en la luna, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están diciendo? Como algo raro. Pero es por lo que han sido enseñados. En el artículo 95 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la tradición, la escritura y el magisterio, o sea, el liderazgo de la Iglesia Católica Romana, están unidos y ligados el uno al otro, que ninguno puede subsistir sin los otros. O sea que para el catolicismo, la tradición, la Biblia y el magisterio, o sea, el liderazgo de la Iglesia,
dice de que están unidos y ligados el uno al otro, que ninguno puede subsistir sin los otros. O sea que para ellos la Biblia no puede subsistir sin la tradición y sin el magisterio de la iglesia. ¿Verdad? Por eso es que a veces cuando uno le dice, bueno, ¿y usted cree que todo tiene que estar en la Biblia? ¿Verdad? Así dicen algunas personas. No es que ustedes creen que todo está ahí. No, dicen, si hay otras cosas que están en la tradición y verdad, y en el magisterio de la iglesia. Porque el Papa sí lo dijo, pues es como que si Dios lo dijo. Entonces, hermano, nosotros tenemos un reto, ¿verdad?, de poder llevar a estas personas a aceptar la Biblia, la palabra de Dios, únicamente como autoridad para la fe y la práctica. Porque esas otras cosas, hermano, es lo que las personas también toman como que si fuera palabra de Dios. Así que, hermanos, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio, hermanos, es un mensaje que nosotros traemos para compartir con las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que abrazan el Evangelio, ¿verdad?, y ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador de su vida, son aquellos que nacen de nuevo. ¿Cómo nacen de nuevo, hermanos? No nacen de nuevo bautizándose, como enseña la Iglesia Católica. Nosotros nacemos de nuevo mediante la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que esta palabra es la que nos renueva, que esta palabra es el agua que nos limpia, que esta palabra, hermanos, es espíritu y es vida. El agua del río, hermanos, o el agua de donde caiga, lo único que hace es mojarnos la piel. Nosotros nos bautizamos, hermano, como señal de que nos hemos arrepentido, para dar testimonio que nosotros ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero el bautismo no nos salva. Lo que nos salva a nosotros es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la obra que Cristo hizo hace 2000 años atrás. En esa cruz es la que nos da la salvación, la que nos abre el camino al cielo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Esa es, hermano, la buena noticia que nosotros tenemos que llevar. Por eso el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, hecho está. El sacrificio de Cristo, hermano, es completamente seguro. El sacrificio de Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos para recibir el perdón de nuestro pecado. Gloria a Dios. Quizás usted se preguntará, entonces, ¿yo no puedo contribuir en algo para mi salvación? Pues la respuesta es no. Usted no puede contribuir nada, hermanos, en cuanto a su salvación. Cristo lo hizo todo y completo en la cruz del Calvario. Lo único que usted puede hacer es arrepentirse de todo corazón y venir de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su señorío y aceptándolo a Él como Señor y Salvador de su vida, y pedirle perdón y pedirle misericordia por sus pecados. Es lo único. Con lo único que nosotros contribuimos a nuestra salvación es con nuestros pecados. Es lo único que nosotros traemos. No traemos nada bueno, hermanos. Cristo, el Hijo de Dios, lo hizo todo. Nuestra salvación se basa totalmente en la obra y en los méritos de Cristo Jesús. No en los méritos ni en las obras suyas. No, es en las de Él. La salvación, hermanos, es por fe y por gracia. Si la salvación es por obras, está bien. Sería por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero no por la suya y por la mía. Esa es la única obra que cuenta en cuanto a esto. Mira, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Dice el apóstol Pablo: además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Me voy a detener por aquí y después sigo con los otros dos versículos. Quiero hacer algunas aclaraciones aquí. Voy a ir parafraseando en los primeros dos versículos que acabamos de leer, porque para mí es bien importante que nosotros entendamos esto. Porque esto nos sirve para los que ya estamos en la fe
como también cuando estamos evangelizando a una persona. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, que el evangelio significa buena noticia. Por eso repito, cuando vamos a ir a evangelizar, asegurémonos que entendemos bien qué es la buena noticia. Porque si no llevamos buena noticia, no llevamos evangelio. Podemos llevar cualquier otra cosa, pero no llevamos evangelio. Y para que una noticia sea buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Porque sin la mala no hay buena. Pues la mala noticia es que por un hombre entró el pecado y nos alcanzó a todos, y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es la mala noticia. La Biblia abunda en esa información. Así que el evangelio es una buena noticia, y dice Pablo que os he predicado. Así que el evangelio es algo que se predica, ¿verdad? Es un mensaje que nosotros predicamos. Y les dice el apóstol Pablo: el cual también recibiste. O sea que ellos oyeron el evangelio, la predicación del evangelio, y recibieron ese mensaje. Dijeron sí, dijeron amén. Y dice el apóstol Pablo: en el cual también perseveráis, ¿verdad? Así como ustedes acá, ¿verdad? Que están perseverando en esta fe. ¿Ok? Dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis el evangelio que les he hablado, que les he predicado, sois salvos. Algunos de nosotros, hermanos, en algún momento llegamos a dudar de nuestra salvación y decimos: ¿será que soy salvo? Y por cierto, hermanos, el apóstol Pablo nos insta a nosotros a que nos probemos a ver si es verdad que estamos en la fe o hemos sido reprobados. Tenemos que chequearnos nosotros, ¿verdad? Si realmente estamos en la fe. Entonces dice el apóstol Pablo: así que si retenéis la palabra, dice que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Si usted, hermano, retiene su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida, usted es salvo. Pero si usted abandona la fe y ya decide no más creer en Cristo y creer en cualquier otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, entonces usted ha abandonado la fe. Y como dice el apóstol Pablo, entonces creíste en vano. No te sirvió de nada. Porque abandonamos la fe en Cristo Jesús. Porque dígame usted, si Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, dígame usted, ¿a través de quién más puede llegar a Cristo? No hay. En una ocasión, hermanos, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Maestro, todos los discípulos, le dijo, ya se están yendo, todos ya se van. Y le dice el Señor Jesucristo a Pedro: ¿te quieres ir tú también? Andate, le dijo. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ganas de irse para el mundo, hermano, no le sobran a nadie. Todo el mundo, hermano, quisiera andarle dando gusto a la carne allá afuera en el mundo. Pero ¿por qué no nos vamos, hermano? Porque sabemos, hermano, que solamente en Cristo hay palabras de vida eterna. Solamente en Él hay salvación, y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No hay otro camino. Por eso, hermanos, es de que nosotros permanecemos aquí en el Evangelio, en el camino del Señor. Y nos dice, hermanos, Romanos en el capítulo 5 y el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora que nosotros, hermanos, hemos recibido a Cristo por fe, ahora nosotros somos justificados, y ahora usted y yo estamos, hermanos, en paz con nuestro Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos justificados, nosotros, hermanos, somos liberados de la culpa del pecado y del castigo del pecado. Por eso, hermano, es que usted y yo podemos decir que ahora nosotros somos salvos y que no hay condenación para nosotros. Hay gente, hermanos, que cuando le decimos esto se burla de nosotros porque decimos que ya somos salvos. Porque, hermanos, la gente que no conoce a Dios no tiene seguridad de su salvación. Porque lo que le han dicho es que Él se va a salvar por obras, y que cuando llegue delante
delante de Dios, van a poner las obras buenas en una balanza y las malas en el otro lado, y dependiendo cuáles pesan más, así Dios va a decidir si lo deja entrar al cielo o no. Hermanos, por ningún lado enseña la palabra de Dios eso. La palabra de Dios, hermanos, dice de que si usted cumple toda la ley, pero falla en uno, usted es culpable de todos. Así que con Dios no pasa ni con el 9. Con Dios no pasa ni con 9 cosas buenas y una mala. No va a pasar. Estamos descalificados nosotros porque no hay quien haga lo bueno, dice Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. Ni tan siquiera usted es justo. Así que la humanidad, hermanos, está totalmente descalificada de la gloria de Dios. Y la única esperanza que tiene es venir en fe y arrepentimiento a los pies de Cristo, pidiendo perdón por su pecado. Romanos capítulo 8 y el versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Así que, si Romanos 8.1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿qué significa eso? Que somos salvos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que el que se burla, no se burla de nosotros, se burla de la palabra de Dios. Y creen que nosotros estamos locos. Pero dice la palabra de Dios que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, hermanos, ¿verdad? Es que Dios nos salva, por eso es que Dios nos perdona. Así que, hermano, una vez dice la palabra de Dios que nosotros venimos a Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, la culpa del pecado y el castigo del pecado son eliminados. Pero nosotros, hermanos, de allí entramos en un proceso que se le llama la regeneración o la santificación, en la cual Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros para limpiarnos de toda la maldad, de todo el pecado, de todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Y sabemos, hermanos, de que en este camino no estamos solos. Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6 nos dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se mantiene en pie el día de hoy, no es porque usted es fuerte, ni porque yo soy fuerte. Nosotros somos débiles. Pero el que está con nosotros, dice la palabra de Dios, que es más fuerte que el que está allá en el mundo. Y Él ha prometido, hermanos, que el que comenzó esa buena obra en usted y en mí, Él la irá perfeccionando hasta el día final. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios para que trabaje en cada uno de nosotros y Él pueda ir perfeccionando esa obra, y cada día nosotros nos vayamos pareciendo más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra, hermanos, Dios la tiene que hacer en nosotros, y nosotros tenemos que darle lugar a Dios para que lo haga. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos a Cristo, a veces no le queremos dar a Dios todas las áreas de nuestra vida. Hay áreas que nosotros las queremos todavía mantener por ahí, haciendo lo que a nosotros nos da la gana, y no queremos rendirle todas las áreas de nuestra vida al Señor. Entonces, hermanos, debido a que nosotros, ¿verdad?, somos así, olvidadizos y todo eso, por eso, hermanos, desde que nosotros como iglesia nos toca que hacer la Santa Cena y recordar, ¿verdad?, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿verdad? De tiempo en tiempo lo hace la iglesia, para que no se nos olvide cómo fue que Cristo nos salvó. Porque a nosotros, hermanos, todo se nos olvida. Por eso es que el Señor Jesucristo nos compara a nosotros con las ovejas. Porque, hermanos, las ovejas son unos animalitos bien tontitos. La oveja, hermanos, no es como el perro. Al perro usted lo agarra y lo lleva, ¿verdad?, al lado del capulín, y ya con una vez o dos veces que lleve usted al perro al capulín, el perro ya conoce el camino. Yo me recuerdo de que una vez Carlito, el hermano de hermana Candita, agarró un perro y lo llevó a perderlo supuestamente allá a la Peña del Tigre. Y dice de que allá lo soltó en la Peña del Tigre, y cuando Carlito llegó aquí a la casa ya estaba aquí el perro. Llegó primero que él. Porque los perros, hermanos,
Las ovejas son unos animales que el pastor tiene que andar con el cayado para andarlas jalando, porque ellas se pierden en el camino. Pueden pasar 100 veces por el camino y se pierden. Por eso el pastor anda ahí con la varita jalando. El Señor Jesucristo nos compara a nosotros con las ovejas, que somos olvidadizos. Pero una cosa buena sí tienen las ovejas, es que las ovejas pueden distinguir la voz de su pastor. Eso sí, las ovejas, hermanos, usted puede reunir 20, 30 rebaños de ovejas en un grupo, las revuelve y de allí cada pastor llama a sus ovejas y las ovejas allí sí pueden distinguir la voz de su pastor y salen del conjunto y se apartan a buscar a su pastor. En eso sí son buenas. Así que por eso el Señor Jesucristo nos identifica a nosotros con las ovejas. Miren lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Ya estamos terminando, unos 5 minutitos y terminamos. Pare de sufrir, ¿verdad? Como dicen por ahí. Sé que está caliente, ¿verdad? Así que ya vamos a parar de sufrir. Dice Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27 al versículo 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, y yo y el Padre uno somos. Mire qué interesante. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna. ¿Por qué es importante, hermanos, estas palabras de que dice el Señor Jesucristo que nadie las puede arrebatar de su mano? Cuando nosotros, hermanos, vamos a cruzar quizás una carretera peligrosa y vamos a cruzar con un niño, digamos de 3 años, podemos decirlo así, si nosotros permitimos que el niño se agarre de nuestra mano, hay posibilidades que mientras crucemos la calle el niño se suelte, ¿verdad? Porque el niño es débil. Pero si nosotros como adultos agarramos al niño de la mano, las posibilidades que se suelten son menos, ¿verdad? Por eso, hermanos, es de que el Señor Jesucristo dice que las ovejas de Él nadie se las puede arrebatar de su mano. Si usted y yo somos verdaderamente ovejas de Cristo, usted y yo no nos vamos a perder. Porque el Señor nos tiene agarrados de su mano y no va a permitir de que nosotros lo perdamos. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que examinarnos si realmente somos ovejas de Él. Porque dentro del cuerpo de Cristo, dentro del rebaño, hay cizaña, hay cabros y hay de todo. Y por eso, hermano, es que mucha gente a veces no quiere venir a los pies de Cristo. Dicen, para ir a esa iglesia, ¿verdad? Y ser como esos hermanitos de ahí. No. Pero la gente ignora que entre el rebaño de las ovejas andan cabros metidos. No son ovejas, ¿verdad? Andan lobos vestidos de oveja. Y el lobo se puede poner el traje de oveja y lo puede andar por un tiempo, pero va a llegar el momento que ya no soporta más andar, hermano, poniéndose un traje que no es de él y va a sacar las garras de lo que verdaderamente es. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, vamos a permanecer hasta el final. Pero si realmente no hemos nacido de nuevo, tarde que temprano, vamos a salir para afuera. Tarde que temprano, hermanos, estaremos allá afuera revolcándonos en el mundo como que nada pasó, y es que realmente nada pasó. Porque si realmente nosotros hubiéramos nacido de nuevo, permaneciéramos. Juan dijo, ¿verdad?, que los que son de Dios iban a permanecer. Dice Juan que los que se habían ido allá en el primer siglo, dice que se fueron para que quedara manifiesto que no eran de ellos. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, y asegurarnos que estamos en la fe. Así que, hermanos, Dios nos ha amado tanto, como decía el versículo al principio, ¿verdad?, de que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que usted y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. Y cierro con esto. Dice Romanos en el capítulo 8 y el versículo 32, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no lo dará también con Él
todas las cosas. Si Dios, hermano, estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por usted y por mí, Dios está dispuesto a darnos todas las cosas juntamente con Él. Así que Romanos, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 8 en adelante, nos dice más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay personas que dicen: o sea que solamente con decir, ¿verdad? Ya con eso la hice. No, no se trata de solo decir. Por eso, hermanos, el pasaje dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Señor exige de que nosotros creamos el Evangelio en nuestro corazón y que lo podamos confesar con nuestra boca. Porque hay personas que oyen el Evangelio, lo creen en su corazón, pero se acobardan a confesarlo con su boca. Porque, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán, verdad, mis familiares? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá mengano? Y aunque entienden la palabra de Dios en su corazón, pero no tienen el valor de poder confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y a eso se le llama cobardía. Y la palabra de Dios dice que ningún cobarde tendrá parte en el reino de los cielos. Por el otro lado, dice el pasaje de que tenemos que confesarlo con la boca, ¿verdad? Y creerlo en el corazón. Hay personas, hermanos, que lo confiesan con la boca, aunque no lo crean en el corazón. Y por eso, hermano, hay personas que ante nuestros ojos parece que se entregaron a Cristo, que se arrepintieron, pero realmente no. Dentro de muchos días andan haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque solamente fue una confesión del diente al labio. No lo creyeron en su corazón. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca sin creerlo en el corazón, eso es hipocresía. Y la Biblia dice que ningún hipócrita tendrá parte en el reino de los cielos. Así que lo que el ser humano tiene que hacer es conectar la boca con su corazón. Y si conecta la boca con el corazón, no importa dónde esté, puede estar en su misma casa, puede estar en la calle y allí recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y otra cosa, hermanos, que quiero dejar claro es que referente, ¿verdad?, nuevo nacimiento, Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Sabemos que Nicodemo estaba confundido. Nicodemo le dice: ¿acaso debo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombre que te he dicho que tienes que nacer de nuevo. Le dice el Señor Jesucristo: el viento sopla y oyes su sonido, no sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que una persona no necesariamente nace de nuevo en el momento que pasa aquí al frente de rodillas reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa persona tuvo que haber nacido de nuevo bien desde que estaba ya en la silla, desde el momento que tuvo la voluntad de levantarse de la silla y pasar aquí al frente, es porque Dios ya había hecho la obra en su corazón desde que estaba ya sentado. Aquí esta persona está pasando a dar testimonio de lo que ya es una realidad en su corazón. Hay personas, hermanos, que yo conozco, hermanos, que Dios ha hecho la obra antes de llegar a la iglesia. Ya cuando van a la iglesia, ellos ya van decididos a entregarse a Cristo, porque ya Dios obró en el corazón de ellos. Por eso, hermanos, cuando nosotros salimos a evangelizar, vayamos siempre preparados, hermanos, de que no vamos solo a invitar personas a venir a la iglesia. No, vayamos preparados para poderles, hermanos, presentar el plan de salvación allí en su mismo hogar y que allí mismo se entreguen a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él ahí está. Entonces vamos preparados, hermanos, que en la calle, donde sea, hermanos, para orar por quien sea, hermano, que tome la decisión de entregarse a Cristo, porque Dios puede tocar a una persona en cualquier lugar, no solamente aquí en el templo, en donde sea. Así que, hermanos, ¿verdad? Esto es
el consejo de la palabra de nuestro Dios. No sé si hay algún amigo en esta tarde de que todavía no le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo y quisiera decirle al Señor: aquí estoy, quiero reconocer tu señorío sobre mí. No sé si tenemos visitas o todos somos de casa. Creo que la mayoría, ¿verdad? O todos quizás son cristianos. Estaba pendiente yo cuando el hermano estaba, ¿verdad? Saludando, y creo que todos son de casa, pero la palabra de Dios es esta, ¿verdad? Que el Señor dice, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. Así que, hermanos, es una bendición muy grande haber compartido con ustedes. Que el Señor me lo bendiga y gracias, pastor, por la invitación. Pueden estar de pie un momento, por favor. Momento de pie. Quiero que incline su rostro y le demos gracias a Dios por esta palabra que llevó a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.